buenas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Para seguir la tradición por aquí. ¿Qué tal estáis? ¿Qué tal va Sonríe, todo? levántate con alegría y haz todo lo que te propongas, que lo A ver conseguirás. si ahora salen las alertas, porque es lo de siempre, que pongo los sonidos y luego no sé si salen, no salen. Sonríe, No sé. levántate con alegría y haz todo lo que te propongas, Ya me que lo está boicoteando todo. conseguirás. Ay, estas cosas que tienen los directos. No sé qué habrá pasado con las voces. Pues se supone que esto estaba ya hecho, pero no sé. Estoy abrigado. Mira, manga larga, calefacción. Así que estoy muy abrigado. Hola, Monse. Muy buenas. Ah, anuncio, espera. Espero. Ya has vuelto. Muy bien. Así me gusta. Muchas gracias por estar por aquí. Sonríe, levántate con alegría y haz Solamente todo lo que te voy mes y propongas, medio que lo tarde con este conseguirás. directo. Y nada, que no hay manera de que las voces, no sé por qué, ahora no salen. Me gustaría saber por qué. Esto tenemos las alertas, pero bueno. Estoy bien, bueno, aparte de tener un sueño que me caigo aquí, yo pensaba que no iba a llegar al final de esta semana. Eh, Ha coincidido la P que estaba mal, yo con los dos trabajos, la adaptación de la PEC a la guardería, a estar pocha las noches han sido bastante terribles. Justo, mira, parece la inspiración para hablar del tema, de la familia. Porque ha sido una semana complicadilla. Pero bueno, por suerte ya está mejor. Se ha sido pues los típicos, un catarro, unos mocos, ese tipo de cosas que los tocan a los niños y ya está. Pero bueno, como os decía, este directo estaba pensado para hacerlo en Nochebuena. Una noche más mejor pensada que imposible para eso. Pero por razones de la vida, llamado que ingresaron a mi madre, pues entonces no se pudo hacer. Y he ido atrasando para intentar encontrar un hueco y he dicho, mira, pues hoy es el momento. Como habéis visto en el título, espero que haberlo puesto bien también, porque ya no me fío ya con las ojeras, las bolsillas que tengo por aquí de ojeras, ya cualquier cosa puedo hacer mal. Eh, lo que querría es hablar sobre las familias centradas, no solo, pero centradas sobre todo en las novelas de terror. También habría algo de cine. ¿Cuál es el problema de todo esto? Eh, para mí el terror, las familias en el terror ha sido una catarsis. No sé si a vosotras, que os veo por aquí, o el resto os ha pasado, pero si hay algún problema, sobre todo del índole familiar, eh, muy a menudo no tenemos herramientas para enfrentarnos a ellos. Sobre todo cuando son grandes problemas, cuando son pequeñas discusiones, las típicas así, no hay problema. Pero cuando son grandes discusiones, cuando hay problemas serios de verdad, ahí es cuando de verdad eh, tenemos los problemas para afrontarlos. ¿Por qué? Porque nadie nos ha enseñado. Primero, así, a modo de presentación. Los problemas familiares, sobre todo la familia más cercana, pero no tiene por qué ser familia justo, padre, madre, hermanos, hijos, también puede ser más arriba, más abajo, tíos, primos, pero bueno. Pero la familia más cercana, los problemas nos han vendido que ese tipo de problemas se afrontan en casa. Que nadie tiene por qué saber esos problemas. Lo que pasa, nos sentimos incomprendidos muchas veces, porque cuando afrontamos un problema de este tipo y no tenemos herramientas, no sabemos cómo actuar. Y como es un estamento tan sagrado, la familia, que luego hablaremos justo de eso, hablaremos como si yo aquí estuviera 37 personas conmigo, que voy a estar yo solo, pero bueno, para que me entendáis. Eh, Hay tanta gente que está
Muy curtidor, muy buenas. Muchas gracias por dejarlo, se agradece. Luego están diferidos, sí. Y luego lo pasaré también a YouTube, seguramente. Pero porque yo creo que es un tema interesante, tema hablaré en profundidad y me apetece dejarlo. ¿Vale? Entonces, muchas gracias por dejarlo en visto y lo dicho. Luego en diferido y si quieres comentar algo, lo que sea, ya sabes, por aquí, por redes, por donde te apetezca comentarlo, ¿vale? Retomando el tema, lo primero, lo que os decía, hay que tratarlo de puertas hacia adentro, que no se vea, que no se note que hay problemas, que no se note que alguien está mal. Y eso es un problema. Lo que no se esconde, los que habéis, si habéis pasado por tratamientos psicológicos y así, lo que no afrontamos, lo que escondemos, acaba enquistándose. Y eso es lo que muchas veces pasa con las familias. Luego, además de eso, suele haber un juicio social. ¿Cómo vas a enfrentarte a tu madre? ¿Cómo vas a enfrentarte a tu hijo? ¿Cómo vas a enfrentarte a tu abuelo, a tu tío, a tu primo? Eso no está bien. La familia siempre está ahí. Es unido, pues eso, el mantra ese de que la familia es el lugar de protección, es el lugar de amor, es el lugar de todo lo bueno. Si necesitas algo, la familia está ahí. Muchas veces es verdad, muchas veces pasa, porque somos una sociedad pensada a través de la familia. Pero ¿qué es lo que pasa? Que hay muchas veces que no también. O igual no tanta, o igual sí, y como nos esconde, no nos lo dice y parece que nadie tiene problemas en familia. Exactamente, como dice Maldita, que no muchas veces, pero que no todas, exactamente. La familia es amor, no siempre. La familia es comprensión, no siempre. La familia es ayuda, no siempre. Entonces, cuando estamos en el caso del no siempre, es cuando todo se desmorona. Cuando algo que creíamos una verdad inamovible cae y nos damos cuenta que estamos desnudos ante eso, que no sabemos qué hacer ante eso. ¿Qué es lo que pasa? En mi caso, por ejemplo, aunque suene heavy, pero en parte es así, el terror, y sobre todo el terror que viene desde la familia, para mí ha supuesto una catarsis, ha supuesto ver el otro lado, ver las partes de las que una familia no tiene por qué estar bien. Una familia puede tener problemas, una familia no es perfecta, una familia no es una postal maravillosa. Muchas veces esas familias son cartón piedra y detrás empiezas a rascar y aparece de verdad la realidad. Y el terror ha sido muy inteligente y sigue siendo muy inteligente atacando ese tipo de estructuras. Porque así como nos aterra que eso pase, hay veces que hay gente que se siente identificado con eso. No, a ver, entiéndame, no tan heavy como ejemplos que hablaré. O a gente que sí. Pero le quita esa pátina, ese brillo de algo que no puede fallar, algo que siempre está ahí, algo que... Y entonces abres los ojos y dices, esto que suponía yo que era sagrado, no lo es tanto. ¿De dónde viene todo eso? Si os aburro, me decís, porque me empiezo un poco para atrás y así, luego hablaremos de los libros, pero eh, si nos fijamos, aquí somos una cultura que venimos del cristianismo, queramos o no, seamos creyentes o no. Y uno de los mandamientos, creo que es el cuarto, es honrarás a tu padre y a tu madre. Claro, ¿qué hay más sagrado para una persona que es religiosa que esos mandamientos? Son mandamientos que el propio Dios le dio al hombre. Entonces, claro, si en esos mandamientos aparece que honrarás a tu padre y a tu madre, ahí no aparece en ningún sitio honrarás a tu padre y a tu madre si lo merecen. O no, centran en eso es lo que hay que hacer. Si no es pecado. Queramos o no, lo que reconozcamos o no. Y hay veces que los que no somos creyentes pero sí venimos, en mi caso, por ejemplo, si vengo de una familia creyente y eso también pues llegué hasta la comunión, a partir de ahí ya no llegué, pero eso lo tenemos muy enraizado dentro, ese honrarás a tu padre y a tu madre. Entonces, claro, todo lo que se salga de ello es antinatura. Es algo que no puede ser.
Si le damos la vuelta, en cambio, en ningún sitio en esas propias no aparece en ningún sitio honrarás a tu hijo y a tu hija. Porque eso se supone que se da por supuesto, pero nadie lo dejó por escrito. Hola Tatiana, muy buenas, compi. ¿Qué tal estás? Lo primero, ¿todo bien? Espero que sí. Ya ves, yo también soy muy propio para hablar de este tipo de temas justo cuando pasan cosas familiares. Vamos a hablar de la familia. Así, volviendo a lo que os estaba diciendo. Tenemos esa imagen inamovible de honrarás a tu padre y a tu madre, aunque no seamos cristianos, porque tenemos eso enraizado dentro. Entonces, todo lo que no sea eso, todo lo que no sea honrar a tu padre y a tu madre, está contra natura y no se entiende, está mal. Entonces, es una guerra propia si no honras a tu padre y a tu madre. No, lo que os decía, Procedo a hacer la no morición. si de verdad estamos o no. Ah, por cierto, Tatiana, ahora que te veo que has pasado los puntos, no sé qué ha pasado, que se ha vuelto a ir lo de los sonidos. O al menos a mí se me ha ido. Mira que he mirado a ver si estaba, pero no lo oigo. Igual es que sí ha aparecido y yo no lo oigo, o no sé qué será. Pero creo que no sale. Volviendo. Ah, ¿lo has escuchado? Vale, entonces soy yo. Muy bien. Ah, tendré puesto que no se puede, que no, o sea, solamente para escucharlo, pero no para control. Se supone que tengo supervisión y salida, pero bueno, ya está. La realidad es esa y ya está. No voy a tocar, no vaya a ser que me cargue algo. Por aquí se oye, pues es lo importante. Vale, entonces, lo que os decía. ¿Hay alguien ahí? Honrarás a tu padre y a tu madre, ¿vale? En realidad es... Hola, buenas, Elisa. Gracias por venir y gracias, maldita, por hablar tan bien de mí. Sí, se oyen voces. Aquí, aunque no estén presentes, bueno, sí están presentes, porque están, las voces están aquí presentes también, pero de vez en cuando ya sabéis que podéis poner por ahí los sonidos, cambiáis puntos por sonidos y me veo que te. Lo bueno que tengo que como en estos momentos no lo escucho, pues mira, esos sustos que me ahorro. Es una pena, tengo que mirar a ver qué es lo que he tocado para que no se oiga. Bueno, lo he dicho. Entonces, esa parte de estructura, ¿sí? La familia, esa parte sagrada que tenemos, eh, pues es la que hay veces que tenemos que pelear contra ella. Y el terror es una muy buena manera de enfrentarnos a esos miedos, de enfrentarnos a eso incomprendido, a esa parte que decía antes de que se tiene que quedar a puertas adentro. Pues el terror muchas veces lo que hace es abrir esas puertas, o aunque sea mirar por un agujero, mirar por la mirilla y ver qué está ocurriendo ahí dentro. Y sacar a la luz ese terror cotidiano que encontramos. ¿Qué es lo que pasa? Estamos muy acostumbrados a terrores, grandes terrores de monstruos, de asesinos, que también hay familias asesinas, pero ese tipo de terror. ¿Qué es lo que pasa? Cuando el terror está dentro de casa, cuando es un terror cotidiano, nos eriza mucho más los pelos. Y normalmente a la gente le suele costar más ver ese tipo de película, porque al final, o ese tipo de novela, porque al final es como lo del rey desnudo, que al final nos plantan ante nuestros ojos justo eso, lo que suponemos que es sagrado y no es tan sagrado, nos lo demuestra. Y eso es lo que nos hace sentir más incómodo, incluso aunque no sea un terror tanto de susto, sino simplemente esa atmósfera agobiante de una familia, de algo que no va bien, algo que va en contra natura, cuando entendemos que la natura es esa familia, que todo se respeta, todo es enseñanza, amor, es protección. Y cuando eso no existe, ese antinatura es lo que mueve mucho en el terror. Y os pondré unos cuantos ejemplos en novelas, alguna también en películas, en series, que, que a mí me gustan mucho y que hablan mucho de ese tema. Siguiendo con eso, es tan importante el papel de la familia en nuestra cultura, en culturas también anteriores. O sea, hace poco estaba hablando en mi canal, así que hablando sobre Japón, la importancia que tiene el terror. Uy, el terror, yo sé que estoy aterrorizado. La familia en esos papeles de, pues eso, de gran entidad por encima de la persona. El fallo tuyo contamina a toda la familia y tienes que
recuperar el honor de toda esa familia. Pues eso es lo que pasa hoy en día también en muchísimos sitios, incluido este. Por muy modernos que nos veamos, la familia es esa entidad. Estuve mirando en su momento y ahora he repasado datos otra vez, que yo no sabía, por ejemplo, que en la Constitución española, hay un apartado, no sé si es el 39, un apartado, ya no. Yo le leí en su momento algunos apartados así, por temas legales, pero no. Pero que pone, los poderes públicos asegurarán la protección social, económica y jurídica de la familia. Claro, cuando una entidad como la familia, y aparece hasta en la Constitución, aparece, ya os he dicho antes, en los mandamientos, en la Constitución. ¿Cómo va a ser algo malo? ¿Cómo va a ser algo que me dañe? No puede ser algo que me dañe si todo el mundo está tratando de protegerlo. Pues ahí, en esa herida, es donde hurga este terror. Lo que hay que hacer, pues eso, hay que ver un poco la familia con sus pros, contras, favores, defectos. Hay mucha gente que apuesta más que por la familia, por la tribu que te rodee, que dentro de la tribu muchas veces suele estar la propia familia, pero que la entidad de protección, la entidad de amor, no sea una familia solo, sino que sea algo mayor, que sea algo que no tenga que ver con lo sanguíneo, porque esa es otra. La familia está unida porque comparten la sangre. Claro, hoy en día las familias han cambiado muchísimo. Hay familias monoparentales, hay familias que se rompieron y han formado otras familias. Entonces, estamos rompiendo esas estructuras, pero siempre tenemos como gran tótem del respeto, el amor, la familia. Nunca te va a faltar. Y además nos venden esa idea, nos bombardean con esa idea siempre, cualquier problema que haya, cualquier cosa que haya, siempre está la familia. La familia siempre estará ahí. Películas, series, novelas. En todo eso nos venden esa idea una y otra vez, y una y otra vez, y una y otra vez. Y lo tenemos tan enraizado dentro que si a ti no te pasa eso, o si a tus personajes en este caso no les pasa eso, ya algo se mueve por dentro. Y ese es el punto donde el terror aprovecha para hacer daño. Porque nos enseña esa trastienda, esa parte que no se ve, esas bambalinas de algo muy bonito que pasa alrededor, esa familia perfecta, de sonrisas perfectas, que cuando se cierra la puerta de casa no se sabe lo que pasa ahí dentro. Pues el terror abre esas puertas. Y el terror nos dice, esa sonrisa tan bonita que estaba, puede ser una sonrisa de miedo. Y esa madre amantísima que se encarga de sus hijos dentro de casa puede que no sea tan amantísima. Y ese marido protector y dentro puede ser un monstruo. Y en ese cotidiano, en ese moverte en lo cotidiano, hay veces que el cotidiano se vuelve más extremo y hablamos de asesinatos, hablamos de. Pero ya simplemente esa atmósfera agobiante de una casa, hablaré de alguna película, alguna serie que me ha removido, o novelas, ya simplemente esa atmósfera que algo falla, algo no está bien, es ese punto en el que metemos el dedo y decimos, aquí hay sangre, vamos a mirar qué hay. ¿Vale? Entonces, voy a hablar en este caso, hablaré de 4 autoras y un autor que nos hablan del terror, nos hablan de la familia, nos hablan de su papel, que no tiene por qué ser novelas de terror en sí, pero sí esa sensación agobiante de la familia, muchas veces con partes que puedan ser muy propias, partes que entendamos todos, partes mucho más extremas, pero en total partes que nos llegan y partes en las que hacen que esos textos, esos libros, los hagan especiales. Como os podéis imaginar, hay autoras que no pueden faltar. En mi caso, os voy a hablar, por supuesto, de Nieves Mories, Alicia Pérez Gil, Cristina Jurado. También os hablaré de Jesús Cañadas y también de mi amadísima. Hoy iba a decir Janet Jackson. Estoy yo. Madre, ¿cómo estoy? La Janet Jackson va a ser la pobre la que escribiendo las novelas. No. Elia, no, mira, Elia no la ha traído hoy. Mira, ahora que te veo maldita, no, Elia no la ha traído.
porque quería hablar de ciertos libros en concreto por alguna razón, porque son diferentes entre ellos, porque tienen una visión diferente de ese terror en la familia. Y me han venido. Sí, es verdad, amadísima. Elia también es amadísima, por supuestísimo. Pero quería hablar justo de autoras que he leído más, que he analizado más, que utilizan ese papel de la familia, ya sea a veces en un segundo plano y a veces en un primer plano, que me ha gustado mucho analizar y que me abrieron los ojos a esa parte. Y te voy a hacer caso y voy a beber. Y que al final, no lo he dicho, que no era Janet Jackson, que era Shirley Jackson. Que las cabezas están muy mal. La falta de sueño es lo que tiene. Vale. La novela que me abrió más los ojos en cuanto a lo que supone el terror en una familia y que me hizo investigar este tema y leer novelas sobre este tema y empaparme para ver cómo se puede aprovechar eso en la literatura, fue esta. Vamos, creo que no me habéis oído hablar nunca de esta novela. Asuntos de muertos. Esta novela, como bien dice Nieves, es una historia de amor. La botellita también está. Aquí está. Tenemos botella, tenemos café, tenemos de todo aquí. Lo que pasa es que ahora me apetece un poco de café calentito, que hace fresquete en la calle, he venido de clase y necesitaba entrar en calor. Lo que me dice Elisa, qué buena es. En esta novela somos conscientes de cómo una familia puede destruirse, puede dañarse, puede hacerse la vida imposible. Es auténticamente bestial en muchos sentidos. Y además lo hace desde un punto de vista de una protagonista. Claro, como es parte de ellos y además con toda la carga que lleva encima de traumas, de problemas. Claro, como suelen pasar muchas veces en las novelas de Nieves, tampoco es muy fiable. Porque no sabes hasta qué punto lo que está ocurriendo es fruto de su imaginación o no, hasta qué punto te la crees, hasta qué punto quieres creértela, quieres entenderla, porque es una persona que ha sufrido muchísimo, que tiene esa parte que suelen tener los personajes de Nieves que han sufrido mucho pero se rebelan ante ese dolor y hay veces que hacen incluso más daño todavía en esa defensa. Y aquí es eso, primero aparece, o sea, el papel de la madre es bestial en lo primero que hace es cargarse de lleno el papel de una madre protectora de todo, siempre ahí, pues precisamente no va a estar siempre ahí, o no como querríamos que estuviera siempre ahí. Y luego la relación entre el padre, las dos hijas, cómo las utiliza, luego cómo acaba él, cómo ella vuelve, las dos hermanas, cómo se dañan tanto psicológicamente, incluso físicamente. Pero a su vez, esa relación que tienen, que demuestra ese poder enfermizo que muchas veces tienen las relaciones personales y más en las familias en las que casi se vuelve una adicción el dañar al otro. Cuando una familia está completamente destrozada, y este caso lógicamente lo es, parece que no se pueden separar, no puedes decir adiós a la familia, no te puedes desentender de la familia, la familia siempre va a estar ahí. Lo que siempre se dice en un toque positivo de la familia siempre va a estar ahí, también ocurre lo mismo con el toque negativo. De siempre va a estar ahí, siempre va a ser esa sombra que tienes detrás. ¿Cuántas novelas, cuántas películas, cuántas series tratan sobre las heridas que han dejado las familias? Sobre incluso heridas, ya pues desde fantasmas y visiones, pero también el pasado de los padres, de los abuelos, cómo vuelve a generaciones más tarde.
Eso siempre está ahí. La familia siempre está ahí, para lo bueno y para lo malo. Y en este Asuntos de Muertos es justo lo que está todo el rato jugando, con ese papel de sé que me está dañando, sé que le estoy dañando, sé que nos dañamos, sé que en algún momento tendremos que perdonarnos o no, o por qué me tengo que perdonar, o por qué no le puedo hacer daño, o... Eh, es una relación muy enfermiza, pero a la vez apasionante. Y es un libro, si a alguien le toca escribir sobre la familia, es un libro imprescindible para entenderlo. Precisamente por eso, porque muestra esa otra familia que también existe, llegada a extremos muy bestias, pero es eso, hay otras familias. Hay una muy buena también que habla de familias desde el punto de vista de la prota y siempre hemos vivido en el castillo. Esa precisamente es la que voy a hablar de Shirley. También lo dejaré algún detalle de alguna otra, pero hablaré de siempre hemos vivido en el castillo, porque me parece una novela auténticamente maravillosa. Muy distinta. Yo por eso siempre suelo decir que para mí Nieves Mories es la Shirley Jackson versión 2.0 en español y porque es justo eso. Shirley siempre era mucho más sutil. Por mucho que. Bueno, luego hablaremos de Shirley. Tampoco me voy a adelantar, pero eso. Era más sutil, era un lenguaje menos directo, más. Y, y en cambio, Nieves es más brutal en muchos aspectos, pero a su vez también es más poética que Shirley Jackson en su manera de tratarlos. Es de esto que te pega un sopapo con cuenta de seda, pues eso es Nieves Mories. Por eso me fascina la manera de escribir y la manera que tiene de mostrar esa oscuridad del alma humana precisamente en muchos de sus aspectos, porque he traído aquí tres novelas suyas que tienen que ver directamente con la familia, muy diferentes entre ellas, y que yo creo que para cualquier persona que quiera escribir algo sobre la familia son lectura obligada. Pero bueno, pasamos a la primera, Asuntos de Muertos. Segunda novela de Nieves, Agujeros de Sol. Volvemos a una familia. En este caso es una familia más, casi podríamos decir, tradicional en todos los sentidos. El peso de la religión, de la tradición, de la familia bien, de esas familias de unos cuantos apellidos, de grandes poderes, grandes que están por encima de todos, que miran a todos por encima. Esa familia es la que habita en esta novela. Lo que ocurre aquí es que el hijo, uno de los hijos de ese gran matrimonio ya mayor, de esa gran familia, de ese gran apellido, está casado con una mujer, tienen dos hijos. Esa mujer, hay una avalancha, desaparece, la dan por muerta, y al cabo de un tiempo él vuelve a tener pareja, no se vuelve a casa. No estoy destripando nada porque es como empieza la novela, ¿vale? Bueno, no empieza así la novela, pero no es nada que destripe. Pero ¿por qué quería hablar de esto? Porque al final, en esta novela, volvemos a tener una familia muy agobiante, muy obsesiva, muy terrible en muchos aspectos, pero de una manera muy diferente. Más viva, más natural. Si la otra era esa parte casi, vamos a decir, esotérica, esa parte... esta es mucho más cotidiana y seguramente por eso da más miedo para a mucha gente. Tenemos a esta joven que es la nueva pareja y ve cómo tiene que luchar todo el rato con el fantasma sin ser un fantasma, el fantasma de la primera mujer. Pero a la vez, claro, al ser una jovencita, su suegra le mira fatal, le trata con todo el desprecio del mundo. Luego están los hijos, el propio marido que no deja de olvidar a la otra, otro hermano. Es una relación completamente insana, pero tan real que hay mucha gente que se puede sentir identificada con ese tipo de familias en las que alguien ha desaparecido, en este caso ha desaparecido por esta luz, pero puede ser una muerte, puede ser lo que sea, aparece una nueva persona ahí,
Y eso puede unirse un poco a lo que decías antes, Monse, de siempre hemos vivido en el castillo, de alguna manera. Entonces, al introducir esa nueva persona, todo se mueve, todo empieza a resquebrajarse y, y a su vez tenemos ese recuerdo, muchas veces además mitificado, de esa persona que ha desaparecido. Tan mitificado que nunca, por mucho que se esfuerce la nueva persona, la nueva pareja, la nueva madre, el nuevo padre, el que sea, nunca va a llegar a esa altura. No porque no pueda estar a esa altura, sino porque lo miramos de esa manera. Miramos esa superioridad, esa persona que no existe, la idealizamos. Y entonces nunca, está tan idealizada que nunca puede llegar ahí. Pero luego da un buen giro, luego... Y de verdad, si os gusta escribir o leer cosas oscuras pero muy reales, os recomiendo el principio de esta novela. Es maravilloso, maravillosamente duro, maravillosamente, pero cómo juega con el lector, cómo el arte que tiene para mostrar sin mostrar, el arte que tiene para enseñarnos ciertas cosas, dejándolas caer ahí, que luego iremos descubriendo poco a poco quién es cada personaje, qué está ocurriendo, qué es ese escenario, y nos lleva de la mano Nieves, un personaje nos lleva de la mano, Nieves nos explica qué es lo que estamos viendo, una imagen brutal, y te pasas todo el rato deseando que llegue ese punto para saber qué ha pasado ahí. Pues esos agujeros de sol. Ya digo, es muy diferente a Asuntos de Muertos. Asuntos es más brutal en lo psicológico. Bueno, no voy a decir que es más brutal en ese sentido. Pero sí tiene esa parte más extrema. Que aquí, por ejemplo, hay veces que es más sutil, aunque luego hay partes muy gráficas y muy duras. Pero ya os digo que tiene, como dice Elisa, tiene mucho talento en esa manera de coger la familia, en estirar los límites que estamos acostumbrados a vivir en ellos, retorcerlos y plasmarnos en toda la cara una realidad que es extrema, porque los libros de Nieves suelen ser extremos, suelen ser duros, pero a su vez muy real. Y eso es justo lo que da mucho miedo en las novelas de Nieves. Que pese a ser tan extremo, pese a veces tener ese plus de violencia o ese plus de terror o de esa situación, los personajes casi podemos verlos por la calle. Entonces, eso es muy importante. Hola, muy buenas, Tarabanda. Aquí llevamos ya media horita hablando. Estoy hablando de Agujeros de Sol y de la visión que tiene Nieves en esta novela sobre la familia. Luego hay otra novela que no la tengo en físico, la tengo en digital, que ya está descatalogada, pero es una maravilla relacionada con la familia, que espero algún día vuelva a sacarla. Es Agnus Dei. No sé si la habéis leído. Agnus Dei es íntima, es muy visceral, es muy personal, es muy Nieves. Es también muy dura, heavy. Habla sobre una chica que se entera que su madre, aquella mujer que le ha hecho la vida imposible, que tanto odia, que tantas cosas le ha hecho pasar, está a punto de morir. Entonces, vamos con esa mujer a visitar a esa madre al hospital y le vamos a acompañar en ese proceso, mientras recuerda todo lo que ha pasado en su infancia, mientras es una especie de casi de catarsis, de soltar las tripas y contar qué es lo que pasa. Entonces habla mucho sobre esa relación madre-hija, sobre qué es el perdón, qué es el acompañamiento en esos momentos, si se puede perdonar a alguien que te ha hecho tanto daño, eh, si te quieres permitir también el perdonar, si puedes permitirte no perdonar. Y es una novela que está muy bien, tiene unas escenas
Si habéis estado en hospitales, yo además lo releí estando justo en un hospital y te ponen los pelos de punta algunas escenas. De entonces yo creo que no voy a volver a ver las cortinas de las separadores entre camas igual desde que leí esta novela. Eh, pero es eso, nos habla de otra cara de la familia. Esa cara de que también en parte trataba en asuntos de muertos. Esa parte en la que cuando algo que me ha hecho tanto daño, una persona, pues el padre en una, la madre en otra, está pasando ya pues en sus últimos momentos o por algún mal momento, lo que sea, ¿cómo reacciono yo? ¿Perdono, no perdono? ¿Le acompaño? ¿Le doy la espalda? Y además siendo Nieves, claro, te puedes esperar cualquier reacción. Entonces, de lo mejor que tiene, entre otras muchas cosas, es justo eso, que te hace replantearte muchas cosas y decir, yo cómo actuaría en ese caso. Sobre todo porque vemos lo que ha pasado. No es que digas, vale, pasó algo muy malo y no voy a pensar en eso, sino que, no, no, no. Lo vamos a vivir a lo largo de sus libros y vamos a ver qué es lo que pasa de verdad. Y una vez que sabemos todo, hay veces que te replanteas y dices, yo actuaría igual que el personaje. Yo la acompañaría en el hospital. Yo la acompañaría en esa casa terrible de asuntos de muertos. Pues ese tipo de preguntas son las que me gustan de este tipo de novelas y por eso he querido traer este tema. Porque al final, esa pregunta, responderla, nos enfrenta con nuestros miedos, nos enfrenta con nuestros valores, nos enfrenta con la realidad que puede ser muy distinta a la nuestra, pero ¿y si yo estuviera en ese punto? Ese ¿y si nos permite abrir mucho la mente? Y claro, si nos abre tanto la mente, también vemos nuestras propias costuras. Y nos damos miedo a nosotros mismos. Y sentimos a veces pánico, sentimos tristeza, sentimos rabia, sentimos odio leyendo esas cosas porque hay veces que nos podemos sentir plasmados en parte de la historia. O no, y sientes simplemente rabia. Pero este tipo de libros te permite ver que la familia, esa entidad que antes os comentaba al principio, que nos viene, pueden ser desde los 10 mandamientos hasta la Constitución española, que nos trata como una entidad sagrada, eh, cuando no es tan sagrada, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo me enfrento yo a eso? Y eso que os he dicho al principio, que no tenemos herramientas, pues este tipo de novelas nos puede servir para tener herramientas. No tan extrema, no vamos a cargarnos aquí a media comunidad. O sí, hay algunos que. Pero no es tanto eso, sino ese sentimiento de culpa por ver que mi familia no es así. En el sentido de no es esa familia perfecta que nos venden. No es esa familia perfecta que. Entonces, el afrontar eso, el plantearnos ese tipo de cosas, nos permiten esta serie de novelas. Nos permite que veamos que hay otras realidades, hay otras personas, y y que no podemos juzgar por es que era su familia, ya, pero es que cómo era su familia, qué pasaba cuando se cerraba esa puerta. Pues estas novelas que estoy hablando, muchas veces son las que pasan al otro lado de las puertas. Y nosotros nos imaginamos que es una casa, que es una familia idílica. Ese típico de saludaba siempre, era muy amable, pero resulta que luego tenía no sé cuántos cuerpos en el congelador. Pues eso que puede ser real llevado al extremo, estas novelas nos las presentan. Y es una manera muy buena de coger herramientas de cara no solamente a nuestras propias historias, sino también a nuestra propia vida y enfrentarnos, pues como dice Tarabanda, a esa humanidad y esas decisiones, los extremos. Al final decimos, los extremos no son buenos, diga, claro, pero ponte en su caso. Si leéis estos libros, ponedos en el papel de la protagonista. ¿Cómo actuaríais vosotros? Pues ese tipo de cosas que nos da miedo preguntarnos porque nos dan miedo esas respuestas. Siempre se suele decir, no te hagas nunca una respuesta que no quieres, una pregunta que no quieres saber la respuesta. Pues es eso, estas novelas nos enfrentan a esas preguntas y nos dicen que la familia también es eso. Seguimos, voy a beber un poquito más, que aquí casco y no paro. Y la última novela que os traigo
que hace poco hablé en mi canal, es esta. Todas las chicas descalzas, ¿ya ves? 4 novelas de Nieves Mories. Se nota que a la mujer no le gusta hablar sobre la familia y se nota que a mí no me gusta Nieves Mories. Aquí justamente se habla de eso. Todas las chicas descalzas no tiene por qué tener que ver con la familia. Porque al final son las víctimas, lo que os decía, eso que maneja tan bien Nieves de hablar sobre esas víctimas que no se quedan quietas, que respiran, que se vengan, que se enfadan, que gritan. Pues aquí hay una serie de familias, que no voy a contar mucho porque al final son relatos y si cuentas algo te cargas todo el relato. Pero podemos ver relaciones entre hermanas, relación de un padre con 2 hijas, cómo las trata ambas, o cómo trata a una, en concreto. Una madre que se supone, que lo que os decía, ese papel de protectora, de amantísima, de siempre estar pendiente de sus hijas y todo eso, pues es todo lo contrario. Habla también de 2 hermanas de una manera muy onírica y muy poética, pero muy dura de la realidad de ir, volver a un lugar y la otra a ver si le va a seguir o no. Tenéis que leerlo para saber. Habla de si habéis leído La chica descalza en la colina de los arándanos. Habla de ella, de esa también, pero habla también, justo parece que hay veces que me dan miedo Nieves porque parece que lee mi mente y las respuestas que quiero saber me las presenta. Habla de la madre de aquella chica de la colina de los arándanos. Un personaje que dejaba caer en la primera novela y aquí tiene su propio apartado. El otro día cuando hablé de esta novela os hablaba justo de ese relato, que es un relato cortísimo, que empieza con una receta de una limonada y luego es tan duro, tan heavy, esa parte de hablar sobre eh, las flores que planta, o sea, pero a la vez entremezcla con los reproches a su hija, eh, esa dualidad de eh, víctima, verdugo, quién es la víctima, yo soy la víctima, ¿por qué me ha hecho daño esta hija mía? Pero luego a ella que le han hecho, pero no me importa porque ella es culpable de que se creía mejor que yo, pero a su vez voy a preparar un poco más de limonada, o voy a plantar, yo creo que ahora los tulipanes es temporada. Esa sensación de ¿qué pasa por esa cabeza? Plasmarlo en un texto, nunca esto tan corto y dejarte con los pelos de punta, es brutal, porque, claro, lo que os decía, el papel de la madre, así como os hablaba, claro, aquí tenemos ya varias madres. La madre de Agujeros de Sol. Bueno, primero la madre de Asuntos de Muertos, los que habéis leído. La madre de Agujeros de Sol. La madre de Agnus Dei. La madre de uno de los relatos que os he dicho antes, de que las 2 hijas, que no era precisamente la persona más cuidadora y más... La madre de la chica de la colina. Todas esas madres rompen con la imagen de madre amorosa, siempre protectora, siempre la gallina y sus polluelos que nos venden siempre. Pero son madres reales, son madres que pueden existir. Y eso es lo que nos da miedo. El imaginarnos que en la casa de enfrente, esa mujer que se dedica a plantar los tulipanes o que se dedica a cuidar los jardines de todos los vecinos, es esa mujer que habla así de su hija. Y además, sobre todo de su hija después de lo que le ha pasado. Y no voy a decir mucho más. Pues eso es lo que da miedo de verdad. El poder coger y decir, eh, la madre no siempre es protección, la madre no siempre es amor. Ahora que está famosa mamá, mamá, hay madres maravillosas y hay madres horrendas, hay madres super cuidadoras y hay madres victimarias, hay madres sociópatas, hay madres de todo tipo. Pero parece que solamente podemos poner el foco en un tipo de madre. ¿Qué es lo que pasa? Si no tenemos esa madre, si no tenemos ese padre, si no somos esos hijos, si yo no soy ese padre, conseguimos romper esa imagen y perdernos y sentirnos completamente descolocados y no saber cómo afrontarlo. Pues todas esas madres que os he hablado y muchas más habitan los mundos de Nieves Mories.
Así que ya sabéis, cualquier libro suyo, éxito asegurado. Voy a hablar de otra. Y otro libro que tampoco nunca me habéis oído hablar. De Barro. No voy a hablar de todo el proceso del libro, que es fantástico, es maravilloso. Este libro es brutal, es tan personal, es tan... que ya sabéis lo que me gusta. A ver que os leo el primer momento. Tarabonda dice: la familia no siempre son el entorno seguro que nos dicen, y muchas novelas se basan en heridas de esas infancias rotas. Exactamente. Muchas veces beben de eso. Y es maravilloso el poder leer esas historias. Y que nos abran los ojos a historias que ocurren. Que no son historias que, sí, son mente de una escritora genial, sí, pero son mente de una escritora genial porque esas personas existen. Porque esas malas madres, esos malos padres, esos malos hijos, malos sobrinos, malos nietos, malas abuelas, existen de verdad. Y de ahí tenemos que beber. Pues aquí hay otro ejemplo. Este no es tanto sobre la madre, es más sobre la reconstrucción de una persona después de algo que ha pasado. Pero todo nace de eso, nace de una familia. Y justo habla mucho de lo que hemos estado hablando aquí. Es un matrimonio que tiene 2 hijas y una de ellas tiene el terrible delito de estar ingresada en un psiquiátrico, en un centro psiquiátrico. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo reacciona la familia y cómo reacciona mucha gente en la sociedad hoy en día? Esa persona no existe. La apartan de su mente. No se habla de esa persona. Ahora que está de moda, y yo que tengo niños, el no se habla de Bruno, no sé si habéis oído, pues justo es eso, no se habla. No se puede hablar de esas cosas. Hay que mantenerlas debajo del felpudo, debajo de la alfombra. Que no se note que no somos una familia perfecta. Pues de esto también habla mucho Barro. De cómo podemos sentirnos si nuestra familia no es perfecta. Ya seamos la que no es perfecta, la que está encerrada en ese psiquiátrico, o la que está fuera. Porque todas esas 2 personas están en esa familia, y esa madre y ese padre. Entonces, es tan real esa parte de mi hijo no es perfecto, no hablo de él. En este mundo en el que los hijos solamente pueden ser perfectos, y cuando cuando son imperfectos hay que esconder esas imperfecciones, no vaya a ser que alguien las vea, pasan estas cosas. Así que os lo recomiendo, siempre os lo recomiendo Barro, pero también desde esa visión, de esa familia en la que si mi hija no es perfecta, la aparcamos y no hablamos de ella. No se habla de esa persona. La borramos de nuestra mente. Si la borramos de nuestra mente, no existirá. Y mientras tanto, esa persona está ahí encerrada. Como dice, enfermedades mentales y personas con discapacidad han tenido un pasado histórico horrible. Solamente discrepo en una cosa. Ojalá solo fuera pasado. Porque hoy en día es verdad que hablamos más de enfermedades mentales, pero no lo suficiente. Porque en el anterior programa que hablé justo aquí en el podcast, que es la razón por la que suelo traer este tipo de programas en los que hablo de un tema en concreto, hablé sobre la salud mental. Porque es cierto que ha cambiado la visión sobre la salud mental, pero depende de qué. Ahora ya se permite la gente el hablar más libremente sobre una depresión, sobre malos momentos, sobre ansiedades. Bienvenido sea. Pero eso es solamente una parte. Es mucho mayor que todo esto. Las enfermedades mentales es un mundo enorme. Y para el resto de cosas sigue habiendo grandes tabús. Las esquizofrenias, los bipolares, no sé, todas las enfermedades mentales. Si tienes una depresión, ya puedes contarlo. Se te hace, ahora, hoy en día se te da el permiso para poder contarlo. Eso sí, no mucho por si acaso, pero lo puedes contar. Pero si hablamos de otro tipo de enfermedades, pues eso, bipolares, esquizofrénicos, paranoides, ansiedades también depende, porque hay veces que sí, pero eso es porque uno es histérica y ya está. Pero ha cambiado la cosa, pero tiene que cambiar muchísimo más. Y ya os digo, y aquí esa visión de mi hija no está bien, no tengo hija, por desgracia es muy real.
muy, muy real. Y si no habéis tenido casos ahí alrededor, bien por vosotros, pero seguramente alguien habrá cerca que pasa ese tipo de cosas, ¿vale? Hay una gran... A ver, te leo. Hay un gran desconocimiento cuando se trata del ejemplo de esquizofrenia, totalmente de acuerdo. Se da el hecho de que son personas peligrosas. Sí, ¿por qué? Porque solamente se le da un momento la visibilidad a la esquizofrenia, cuando han cometido un delito. Si yo solamente doy visibilidad en un momento concreto, estoy diciendo que todas las personas que tienen esa enfermedad van a hacer eso. Y esa es una manera de resumirlo todo de una manera brutal y peligrosa. Entonces, hablemos sobre la esquizofrenia, pero no solamente cuando alguien ha tenido un brote y ha atacado a alguien. No, hablemos también de la cantidad de gente que tiene esquizofrenia y lucha cada día, se medica, tiene familias, tiene hijos, está al tanto, se ingresa ella misma de manera voluntaria cuando ve que se está descontrolada y ve que las cosas empiezan a ser un poquito más peligrosas. Porque yo he conocido gente así. Y esas personas no tienen voz. Y eso es muy triste. O sea, ya digo, se habla de la ansiedad, se habla de la depresión. Pero cuando de verdad tratemos las enfermedades mentales, ese tipo de enfermedades mentales, de verdad iremos mejor. Pero bueno, lo dicho, barro. Es esa parte de la familia, si queréis saber sobre invisibilidad de ese tipo de personas, invisibilidad total, tanto como que no se habla de esa persona, aquí tenéis un ejemplo maravilloso. Luego, Cristina Jurado, no sé si lo habéis leído, tiene un relato maravilloso, muy duro, muy, muy duro, que si has vivido algo relacionado con la familia, con relaciones familiares, paternas, maternas, entre hermanos, te deja destrozado por completo, pero es tan bueno que merece mucho la pena leerlo y además creo que hoy en día está en abierto para que cualquier persona que busque en Google lo encontrará, que es La segunda muerte del padre. Es muy visceral, es de estos textos que ves que supura, que, que tiene mucho más mensaje de lo que estás leyendo, que lees entre líneas lo que está pasando, es eso, es la segunda muerte de un padre, porque la primera muerte fue cuando ese padre desapareció, vamos a decir, desapareció de la vida de la protagonista, cuando muere de verdad, no tiene una muerte física. Lo que pasa es que cómo reacciona, qué sensaciones tiene, qué sentimientos tiene, qué le provoca, qué ve, qué siente, qué es el descenso a los infiernos de enfrentarte a tu propia realidad, a todo lo que ha pasado, a toda esa primera muerte del padre y la segunda, cómo afrontas esa relación, lo que hablaba antes de esa relación que se supone que tiene que ser perfecta, que no es perfecta, pues todo eso ocurre en un relato corto, muy intenso, que te deja agotado, que tiene toque extraño, casi alucinógeno, pero en ningún momento es raro, pero entiendes perfectamente qué quiere decir con cada cosa, con cada escena, con cada pensamiento, con cada mirada, con cada sueño. Si no entiendes, te remueve mucho por dentro. Y es eso, es ese momento, lo mismo que hablaba antes de Agnus Dei, y ese afrontar, estar sentado con la persona que te ha hecho tanto daño, acompañándolo en esos momentos, pues eso es junto a lo contrario. Ya no tengo a esa persona, ¿qué me remueve por dentro? Pues la segunda muerte del padre. Auténticamente maravilloso. O sea, un máster de escritura. Que os leo poco. A ver, maldita que dices, a mí me pasa que si leo libros con los horrores familiares que yo viví, me pongo mala, pero en plan psicosomático. No sé si... Sí, te explicas perfectamente. Normalmente, a mí, por ejemplo, me ha pasado. Había momentos en los que ciertos temas no podía tocarlos, porque cuando los he vivido por dentro, me removían mucho. Cuando cuando te pones a trabajar sobre ello y es mucho tiempo y a veces que no se puede, porque lo que siempre decimos, te tienes que poner a trabajar a ello, tienes que luchar por... Ya, pero hay gente que no se puede, no puede salir de eso, porque le han hecho tanto daño que está muy herida. Y eso también tenemos que tenerlo claro. No tenemos que culpar a la persona además que ha sido víctima, además culparle más y decir, y además es tu culpa porque no te olvidas. No, perdona. Es la víctima.
Como mucho sea culpable el verdugo, no la víctima. Y eso siempre. Aparte de eso, si llega un momento en el que esa parte se trabaja, intentamos analizarla, ver qué es lo que pasa, y no duele tanto, no supura tanto esa herida, a veces es hasta catártico leer eso. Porque al final parece como que lo que has sentido si lo escribe otra persona no te sientes tan solo. No te sientes tan solo porque dices, a ver, yo he vivido esto, en mi casa he vivido esto, puede ser exactamente lo mismo, puede ser parecido, pero tú te lo tomas de una manera muy personal, como pasó a mí en Barro. En Barro era yo el personaje de Barro. Por eso me dolió tanto leerla y tuve que cerrarlo y estar un tiempo con el libro cerrado y luego retomarlo para la reseña y para todo lo que he hecho después sobre Barro, porque me dolió tanto. Pero luego cuando lo volví a leer, pasado un tiempo, me di cuenta que ese proceso de sanación estaba funcionando. Y vi Barro de otra manera. Entonces, hay cosas que es verdad, que es mejor no leerlas a veces porque está demasiado presente. Pero a su vez, una vez que estamos trabajándolo y que estás mejor, sirve también de catarsis. Es decir, me puedo permitir leer esto, me puedo permitir ciertas imágenes, ciertas escenas, ciertos comentarios, porque ya no me afectan de la misma manera. Pero sigo diciendo, y si llega un momento que dices, no quiero leer nunca más de estos temas, no quiero ver nunca más de esos temas, sobre todo cuando son libros, a ver, hay libros en los que directamente es denunciable ciertos temas porque es morbo por el morbo y ya está. Pero cuando se tratan de verdad, como son los libros que estoy hablando aquí, eh, puedes permitirte y tienes que poder permitirte decir, no pienso leer sobre esto nunca. Y no tiene nada de malo. Al revés. O sea, es una decisión propia. Lo mismo que yo, me encantan ese tipo de libros. Pero yo no tengo que decir a los demás lo que tienen que hacer. ¿Vale? Entonces, no todo el mundo tiene por qué leer eso. No todo el mundo tiene por qué sentir esa sensación cuando lee algo, aunque esté curado por completo. Porque a mí me provoca eso, pero no a todo el mundo. Vale. Sí, yo estoy trabajando en una herida y no sé si estoy preparada, pero a veces el sentirse identificada también ayuda. Sí, es terapia también. Sí, pero hay veces, es verdad que muchas veces se te abre otra de las heridas leyendo ciertas cosas. Entonces, tiene que estar cerrada en parte. eh, pero sí, es cierto que ver en otras personas cosas que te han pasado a ti, no suele decir el consuelo de tontos a veces, pero sí, pero dices, a ver, que no estoy tan loco que es normal sentirse mal cuando me pasa esto. Pues es eso lo que muchas veces nos enseña terror. Es decir, ¿cómo no vas a estar mal cuando te han destrozado la vida? Eso es lo normal. Otra cosa es luego cómo vayas a reaccionar. Pero es normal estar así. ¿Vale? A mí también me costaría ahora mismo, la verdad. Pues eso. Y si decidís no leerlo nunca, perfecto. Pero que nadie os tenga que decir, o no espero que nadie os diga, sino que os quiero mucho y ya iré yo a cascarle, eh, que tienes que leer esto sí o sí. No. O sea, yo puedo haber vídeos, esto, puedo sanarme, pero no quiero volver a saber de este tema. Y no tiene nada de malo. Yo no tengo por qué clavarme así, decir, a ver, para ver si estoy sano, me voy a clavar otra vez los cuchillos y a ver si sangro igual o no. ¿Vale? Pues no. Permitidos hacer lo que os salga y disfrutar lo que os salga. Yo simplemente lo que estoy diciendo es que el terror muchas veces nos permite ver esas heridas, ya sea desde fuera cuando no la hemos vivido o desde dentro. Y luego cada uno tendrá que decir si quiere leerla o no. ¿Vale? Eso es lo que pretendo con este programa. Lo que os decía, La segunda muerte del padre, un relato brutal que os recomiendo. ¿Vale? Luego, hace poco también hablé, y dentro de poco también hablaré, Dientes Rojos. Maravillosa novela. También tiene un peso la familia en varias partes, en los dos protagonistas en realidad, porque hay dos protagonistas, aunque empezamos con uno, pero luego ya aparece la otra y así. Y en los dos protagonistas la familia tiene un peso y un peso de carga muy grande. Y es eso, muestra las heridas que han podido causar esas personas o las heridas que pueden seguir causando esas personas, de una manera o de otra. También muy recomendable. De otra manera está
no entra tanto en esa parte, pero sí nos deja ver, y además nos deja ver, en su momento lo dije, de una manera muy inteligente por el autor, porque es un personaje tan desagradable que le tires asco desde el principio, que luego te presenta este tipo de problemas familiares que ha podido tener y hace que sientas rabia y pena por sentir pena por él, porque es tan asqueroso. Y por eso juega con tu cabeza. Y está muy, muy, muy bien. Muy recomendada. A ver. Pues donde dice, se trata de conectar con nuestra intuición en ese sentido y si sentimos que es el momento, probar. Y si siempre se puede cerrar, son libros, exactamente. Y si alguna vez decidimos no pienso leerlo, también es igual, porque no tenemos por qué echarnos herida a ver si sale la herida y decir, a ver, ¿pica o no pica? Pues igual hay gente que dice, no pienso, yo solamente me apetece leer novela romántica. ¿Por qué? Porque me gustan. Y disfruto con ellas. Y ya está. Hay otros que somos así de locos y que nos gusta pasarlo mal además. Lo hemos pasado mal y encima todavía más. ¿Vale? Pues eso. Y ahora voy a hablar de justo lo que antes he hablado con Monse. Shirley Jackson tiene un libro maravilloso. Además es el último libro y me da muchísima rabia porque cuando leí este libro dije, ¿por qué tuvo que morir esta mujer? Que se llama Siempre hemos vivido en el castillo. Os planteo simplemente de qué va la historia o cómo empieza la historia. Son dos hermanas jovencitas que viven con un tío en una casa que es además la casa, vamos a decir, maldita del pueblo. ¿Todo por qué? Porque un día al resto de la familia los envenenaron. Claro, eso ya queda marcada la casa, la familia, todos quedan marcados de por vida. Pero lo bueno de esta novela, de todas las cosas buenas que tiene, es que primero lo vemos a través de unos ojos de una niña, no es una niña del todo, pero da verdadero terror esa niña. Lo que os hablaba antes de que Shirley Jackson tiene esa capacidad de la sutileza, de los comentarios que dejar caer. Pues aquí, con el personaje principal pasa eso. Tiene reacciones muy infantiles, tiene... Sí que hay veces que dices qué edad tiene o lo que sea, pero luego tiene unos pensamientos, unos comentarios, unas cosas que te ponen los pelos de punta. ¿Por qué nos dan miedo los niños normalmente en las películas de terror? Porque justo hacen lo contrario de lo que se supone. Ese niño asesino, ese niño, esa mirada, eso es lo que nos causa miedo. Cuando rompemos esa inocencia del niño, pues en parte es esto. Y no es, o sea, ya os digo, no es que sea mataron a la familia y el libro da sobre descubrir quién es el asesino de la familia. No, no, eso es secundario. Es más el ambiente que hay en un pueblo donde hay una casa, donde hay esas dos niñas, donde hay el tío, que son los supervivientes, y son los malditos del pueblo. Son los comentarios, las miradas, la casa maldita. Es esa sensación. Pero además, en ningún momento ves que sean víctimas, que dices que lo que pretendía Shirley Jackson es que sientas verdadera siempre pena sobre esas personas por ser víctimas de aquello. No, está todo el rato jugando con eso y hay una especie de protección, esa caja cerrada donde viven, donde habitan, esa relación entre ellos, como a veces complicada, pero más o menos han encajado las piezas. Sí, lo que dices es un narrador no fiable, pues como pasa mucho con Nieves también. Yo por eso me acuerdo siempre de Shirley Jackson cuando leo Nieves. Porque ese narrador no fiable es precisamente los que son más apasionantes en este tipo de novelas. Porque no sabes hasta qué punto te está engañando a ti. Entonces, al ver ese punto de vista, dices, es el punto de vista de un monstruo, pero al ser un monstruo que no lo ves como tan monstruo, en el sentido que la naturaleza no nos enseña a ver ese tipo de personas como monstruos, o no debería, pero a su vez sabes que es un monstruo, es un juego muy, muy, muy curioso. Y eso, y ya os digo que ese tipo de juegos que tiene Shirley es apasionante en esta novela. Y además, sobre todo, es apasionante cuando de repente entra algo que descoloca todo. Un factor, una persona que descoloca ese puzzle que estaba con alfileres
cogido, pero que más o menos se sostenía, entra alguien y lo rompe. ¿Cómo reaccionan? Es, es ese juego que hay, con un final que me gusta mucho, por mucho que hay gente que le da mucha rabia a ese final y dice que no sé qué esperaban de este libro, pero a mí me gusta mucho, mucho. Ya os digo, sobre todo por esa sensación de la familia traumatizada, pero a la vez una familia en la que más o menos intentan encajar con ese narrador fiable no fiable que dice Monse, que, que hace que veamos de otra manera o quiere que veamos de otra manera o trata de engañarnos para que veamos otras cosas. Esa persona que se supone que es tan cándida a veces, está en esto, pero luego esas visiones que tiene, esos pensamientos que tiene de muerte de la gente del pueblo, no sé, es una novela que merece mucho la pena. Y no es un terror como los que he hablado anteriormente. Shirley Jackson no tiene un terror intenso, no es un terror moderno de hoy en día, vamos a decir, visceral. Es, es como va haciendo todo a fuego lento. Pasa lo mismo en la más famosa suya que La maldición de Hill House, que es justo eso, también a fuego lento. También hay un toque de familia, porque una de las protagonistas, una de las víctimas, vamos a pasar de lo que ocurrirá, es justo una mujer que está completamente desubicada porque ha sido cuidadora de su madre toda su vida y ahora que no, ¿qué hago con mi vida? Que pasa muchas veces eso también en entornos en los que ha cuidado mucho a una madre, a un hijo, hoy en día pues eso, con discapacidad o lo que sea severa y muere, o la madre, o llega un momento que se sienten vacías, que me pasan no sé cuántos años cuidando que ahora no sé qué hacer con mi vida. Pues eso también plasmaba Shirley Jackson. Shirley Jackson, además, su vida era también muy traumática, muy dura. Entonces, yo creo que muchos de sus fantasmas, muchos de esos sentimientos que tiene, todo eso yo creo que lo vive mucho. Y espera un momentito que me están tocando el timbre y me están dando un poco a ver si ha pasado algo. Ahora vengo. ¿Ahí? Ah, vale, vale. Ay, Cora, ya lo siento. Es que me estaban tocando se supone que no veía a nadie, pero me estaban insistiendo y era un vecino que se había quedado sin llaves y que a ver si le podía abrir. Era un fandita, sí, hombre. Me queréis matar de calor, que estoy dentro de casa. Eh, pues eso. Eh, si habéis leído algo de Shirley Jackson, esa sutileza que tiene, eh, a mí me apasiona. Y es curioso porque es eso, es justo lo contrario a muchas veces a otras novelas. Por ejemplo, la de Jesús Cañadas de Interrojo es todo lo contrario. Esta es visceral al 100%. Pues ese doble juego entre visceral y... Pues hay muchas maneras de aprender, ¿vale? Y una de ellas es leyendo este tipo de libros. Pues ya os digo, esa sensación de... de eso, de esa sensación de que hay muchas familias diferentes a esa familia idílica que tenemos y poder leerlas es apasionante, para que nos habla esa mente, porque nos diga de que cuando escuchemos no sé quién no se habla con su hermano, no se habla con su hijo, no se habla con su padre, no nos venga esa imagen de culpar además a esa persona sin saber qué ha pasado, porque igual tiene mucha razón, o igual no, pero igual tiene muchas razones para hacerlo. Entonces, si es una víctima por algo que ha pasado, si encima le estamos echando en cara eh, ya os digo que todavía es victimizar más a la persona. Y por favor, no hagamos eso. ¿Vale? Y eso es un poco lo que quería hablar en cuanto a literatura. Luego hay muchas historias, ¿vale? En cine, por ejemplo, podemos hablar de la propia Psicosis, la película de Hitchcock, el papel de la madre que supone que es protectora del hijo. Siempre ha sido muy protectora del hijo y luego el giro final, no creo que sea spoiler ya, yo creo que Hitchcock ya ha muerto el pobre hace muchos años como decir que ese giro final, que la madre es él, eh, pues ese juego de
la protección ya no la tengo, pues yo voy a encarnar esa protección de mí mismo, esa relación enfermiza madre-hijo. No sé si conocéis el caso de Jane. Jane era un caso real, que luego se hicieron películas y todo. También tenía una madre muy protectora, que parece que todos los psicópatas tienen que tener madre protectora, pero en este caso, por ejemplo, lo que hacía era matar a mujeres, arrancarles trozos de piel, coserlos, porque se supone que una vez que había muerto su madre, lo que quería era vestirse con una piel entera de un vestido de piel, vamos a decir, de una mujer, para mostrar que... para mostrar eso, para mostrar que se iba a reencarnar en su madre. O Amityville, no sé si conocéis el caso de Amityville, ese caso en el que un hijo de una casa mató a sus padres, a sus dos hermanos y a sus dos hermanas con una escopeta y luego se fue al día siguiente a trabajar y así, lo detuvieron, pero no se hizo tan famoso el Amityville por ese asesinato, que sí, sino porque tiempo más tarde los Lloyds, creo que se llama Lloyds o algo así, una familia fue a vivir a esa casa. Durante 28 días solamente aguantaron dentro de esa casa porque decían que tenían fantasmas, se movían las cosas, y se supone que había espíritus dentro de las casas. Incluso luego el propio asesino intentó agarrarse a eso para decir de que no había sido su culpa, sino que había pasado eso porque sí. Eso sería. Si habéis visto, por ejemplo, series, La maldición de Hill House, la serie de Netflix, es muy diferente, vamos a decir, al libro, pero sí plasma esa parte que os hablo de la familia. Esa, no en sí, porque la mención de Hill House es completamente distinta de la historia, pero esa idea que quiero traer aquí de la familia, que ves que la casa ha destrozado, parece que la casa ha destrozado a la familia, pero no sé hasta qué punto la propia familia es la que se ha ido destrozando. Y, y es complicado, es muy complicada esa relación entre, pues eso, los hermanos, el hermano descarriado, la hermana, toda esa relación, la relación con la muerte, lo que pasó en la casa en el pasado, pues a mí es muy interesante el ver cómo afectó a la familia, pero a su vez cómo la propia familia, no solamente por la casa, ya viene herida de antes, que no hay que poner solo la excusa de la casa. Espera que os leo. La maldita, la semana pasada en el hospital una enfermera llamó a la familia de una señora para que vinieran a verla y darle la cena y tal, y mientras toda la gente decía, bueno, señora, que malos hijos, yo decía, a ver, que no somos de esa familia que igual solo tiene lo que merece. Yo si también estuviese ingresado diría, pues medio que a mí que exactamente. Hay veces que eh, sin saber la historia la juzgamos. Esa señora puede ser un ser maravillosa y sus hijos unos asquerosos que no la visitan porque igual está esperando incluso que se muera para cobrar la herencia, o todo lo contrario, puede ser una señora terrible que ha hecho la vida imposible a sus hijos y que ahora, como está mala, quiere que encima le cuide. Por eso el juzgar a los demás y saber la historia es muy complicado. Ya, bueno, yo creo que lo duro es eso, cuando existe un conflicto interno sobre cómo proceder ante situaciones así, porque entra la culpa inyectada en la sociedad, exactamente. Y es justo pues, lo que os hablaba, por ejemplo, de Agnus Dei, esa sensación de culpa, de cuidado, de tengo que cuidarle, pero a su vez todo lo mal que me ha hecho, o también en asuntos de muertos, o esa sensación, y es cierto, o sea, está mucho más arraigado en la mujer, porque la mujer es la cuidadora, venden eso, esa imagen de tiene que cuidar la mujer. Y, ¿por qué no el hijo? Tiene un hijo y una hija. No, la hija, ¿dónde está la hija? Dijo, pues igual en el mismo sitio que el hijo. Igual la hija está ocupada y el hijo es el que no tendría que aparecer. Pues tengamos, tenemos que romper con todo eso. Y con la literatura se puede empezar a abrir un poco esa mente. ¿Vale? Y solamente quería comentaros un par de ejemplos solos. Uno de un libro también, que luego también se hizo película. No sé si habéis visto la de Perdida, la de esa mujer que de repente desaparece y investigan al marido pensando que es él y luego pasan muchas cosas en esa novela. Vamos a ver, y es una relación que es relación pareja en sí, no es tanto relación familiar, que sí, también, bueno, una pareja es una familia, pero es esa sensación de que tenemos
esa relación que se dañan uno al otro, que es completamente enfermiza, pero que se encierran entre ellos. No, no sé, está muy bien ese libro, a mí me gusta mucho, porque es eso, es otra visión de las parejas, qué puede pasar, hasta qué punto podemos llegar para eso, casi dañar al otro más que ser feliz yo. Pues muchas veces las relaciones familiares son así. Yo conozco padres estupendos con hijos a lo peor y al contrario, exactamente. Hay de todo. Ha ido todo en esta vida, por desgracia. Y luego hay otra película que vi hace poco, no sé si la habéis visto, que no es tan conocida, pero en su momento fue bastante vista, que es Hereditary. Es muy rara, es muy extraña. Hombre, Tatiana, muchas gracias por suscribirte con Prime, ya sabéis, todo lo que tenga Prime es gratis y sorteamos aquí al final de mes, si llegamos a 12, eh, sorteamos un libro, ¿vale? Así que ya sabéis, el que quiera, aquí estamos. Pues eso, Hereditary es una película en la que aparece un matrimonio con dos hijos en una casa, ha muerto la abuela, empiezan a pasar cosas extrañas y es una relación dura, es una película muy extraña, muy agobiante, no tanto por susto, no tiene grandes sustos, no es de estas películas efectistas que te ponen la música a 100 y al revés, es eso, es que se va haciendo también a fuego lento, poco a poco, y al final se va descontrolando todo y va sufriendo por todos, por los hijos, por el marido, por la mujer. Está muy bien, es una película que es muy rara, es dura y es extraña, pero está muy bien. Y es eso, es el perdonar lo que ha pasado, el no perdonar, las heridas, el quién es culpable de algo. Tiene mucha carga también la película, dentro de que es. O sea, que es. Y los actores trabajan muy bien. La verdad es que si no la has visto y os gusta ese tipo de novela, o sea, este tipo de películas, yo os la recomiendo. Bueno, es un poco lo que venía a decir hoy, ¿vale? Ya estoy, yo como siempre yo, no, estaré cortito, yo casi voy a hora y media. Eh, Eso es lo que quería hablar hoy. Sobre cómo la literatura, cómo los libros principalmente, que también hablo de series y de películas, cómo los libros pueden ayudarnos a ver otras realidades. Y cómo la familia es mucho más que esa idea judeocristiana de honrarás a tu padre y a tu madre. Eh, entonces, yo creo, sobre todo si lo que has dicho tú antes, maldita, y todos los que hemos sufrido alguna cosa familiar o seguimos sufriendo, o todos los que tenemos, eh, sabemos ese tipo de cosas. Los que no, hay gente que tiene suerte y no ha pasado por todo eso. Por favor, que no juzguemos a los demás por cómo es mi familia, si mi familia es maravillosa, todas las familias son maravillosas, con lo que no entiendo esa relación entre padre e hijo, entre madre e hija, entre abuela y nieto, No, no nos metamos ahí. Tenemos que saber todo, qué es lo que pasaba puertas adentro para saber por qué es esa reacción. Y hay veces que hay gente mala que reacciona, pero también hay gente que ha sufrido mucho. Y ha sufrido mucho y su manera de sanarse es la distancia. La única manera que tiene igual para sanarse es no quiero saber más de esto. Y punto. Y si decide esa persona no querer saber más, es una víctima, se acepta y punto. No se juzga. ¿Vale? Entonces, quería traer todos estos ejemplos literarios para ver cómo las familias pueden ser muy diversas, muy duras, muy sangrantes y que los libros de terror, así como tienen esa marcha son para pasar el rato, no sé qué, pueden tener una carga de profundidad muy grande, pueden tener una idea detrás muy potente y que nos puede abrir los ojos a realidades que ni se nos pasa por la cabeza. Y que lo mismo que pasa con la fantasía, nos pasa con la ciencia ficción, nos pasa con la juvenil, el género de terror que está muy denostado, dice, va, eso es para frikis que les gustan los sustitos y el gore y las tripas. Que haya asesinatos, que haya sustos, que haya mal rato, no quiere decir que tenga una profundidad bestial. Al revés. Muchos libros de esos que están ocurriendo o que los le damos el machante de gran novela, de gran literatura y así, tienen mucha menos carga de profundidad, tienen mucha menos filosofía, tiene mucho menos idea, tiene mucho menos formato que una novela de terror.
Pues una novela de terror, aparte de asustar, hay muchas novelas que solamente pueden ser asustar y ya está. Lo mismo que decimos siempre que hay libros que solamente entretener y ya está. Pues hay muchas novelas que de verdad la familia la plasma de maravilla. Os he puesto aquí unos ejemplos de los que más conozco, de los que más he estudiado, los que más he analizado, pero hay miles. Entonces, yo os animo a leer este tipo de historias si queréis ver, a sanaros si os apetece con este tipo de libros y a ver qué os leo. Mi chico siempre me dice que cada persona es un microuniverso y si somos conscientes de eso es difícil jugar relaciones ajenas, exactamente. Y Tatiana, que te vas, que tienes paseo nocturno, muy bien. Sí, ahora ya acabamos ya, o sea que y Elisa ya veo que también. Nada, que ha sido muy interesante, pues me alegro mucho. Y yo creo que Shirley Jackson te gustará. Es sutil y tiene sus añitos ya, pero tanto Hill House y a mí por sobre todo el Siempre hemos vivido en el castillo me parecen unas novelas muy recomendables. Y lo dicho, no sé si queréis algo más, algún comentario más, que comente algo más, si queréis decir algún libro que tenga que ver con la familia y el terror, o que no sea de terror, pero que os llame la atención. Porque al final yo creo que la familia como gran estamento ahora va cambiando mucho y con todo ese cambio también se están creando nuevas formas de familia que también crearán nuevas formas de relaciones y nuevas formas de terror. Porque ese papel de padre, madre, hijo, hija tan cerrado va a crear otro tipo de cosas. ¿Vale? Entonces, si no queréis nada más, recordaros, el miércoles que viene tendremos un nuevo capítulo en el podcast. Espero que os guste. A ver, ¿qué decís por aquí? La banda, yo me voy a hacer colectivo por toda esa serie, exactamente. Y yo también. Eh, sí, yo quiero comentar el de 1 millón de gotas. Sí, y por cierto, tengo que hablar de ti contigo de Víctor del Árbol porque quiero entrevistarle, pero quiero entrevistarle. No sé si va a hacer algún estreno de algún libro pronto, porque me gustaría en profundidad, pero claro, es un personaje muy importante y me siento muy pequeñito. Como dice Monse, vamos a hablar de Salva el Gato. Yo creo que sería interesante, sobre todo si os gusta la escritura, que aún está con el hijo del padre. Vale, pues hablaré con él, a ver si pronto va a publicar otro así o si prefiere hablar sobre el hijo del padre y voy cuadrando también. Eso sería para abril. Sí, todos sus libros son de familias. Sí, es que la familia es un estamento muy potente. Y, y lo mismo que hay familias maravillosas, hay familias que dejan muchos muertos y muchos cadáveres por el camino. Y no siempre de manera metafórica. ¿Quieres decir algo del libro o me quieres comentar por privado o lo que tú quieras? Maldita. Esto es lo que dice Monse. El miércoles que viene tenemos aquí a las 8 de la tarde programa sobre Sábado al Gato. Estaremos las integrantes de La Palabra Errante para hablar sobre este libro. Vale, por privado, pues perfecto. Lo que tú quieras. Lo dicho, muchas gracias por estar por aquí. Muchas gracias por escuchar esta hora y media de larga charla sobre el terror y sobre las familias. Y lo dicho, por favor, no juzguemos a los demás. Por favor, no hagamos daño a los demás. Y sobre todo, y lo más importante, cuidémonos. ¿Vale? Y los que tenemos heridas por sanar, que nos vayamos sanando. Y que nadie, no hay una herramienta milagrosa para sanar. Y que si alguien quiere sanarse con los libros, que se sane. Y si alguien quiere sanarse sin leer esos libros, que se sane. Pero sobre todo intentar no hacer daño a los demás. ¿Vale? Un beso muy grande a todo el mundo. Muchas gracias por estar por aquí. Y lo dicho. Disfrutemos de las novelas de terror, de las familias de terror, pero intentemos que no convivamos con familias terroríficas. Un beso muy grande. Mucho ánimo a todo el mundo. Y nos vemos, yo en mi caso, el domingo que viene en mi canal, hablando sobre los años 20 en Maldita. Y aquí hablaremos sobre Salva al Gato este miércoles a las 8. ¿Vale? Un besote muy grande y hasta la siguiente. Chao.